Muy buen día a todos. Agradecemos infinitamente su tiempo, su disposición. Gracias por su asistencia. Bienvenidos a este primer workshop de iniciación a la investigación, organizado por el Centro de Investigación Multidisciplinario y Estudios en Ciencias, así como Universidad Santander, sede Chile. A nombre de nuestro rector de Universidad Santander, el doctor Enrique Javier Navarro Flores, les damos la bienvenida a todos los presentes. Cedo la palabra al licenciado Gabriel Morales Bello, director de Universidad Santander, Chile. Muchas gracias, Gaby. Bienvenidos a todos, a todas, a este webinar, a este workshop de iniciación a la investigación científica orientada a la educación. Vamos a cargar la presentación para que podamos dar inicio a la actividad. Bueno, estamos honrados en vuestra participación y este es el primer evento que estamos organizando con CIMEC y en conjunto con la Universidad de Santander. Tenemos dos expositores que nos van a hablar acerca de la temática, un poco una introducción hacia lo que es la investigación científica. Primero le voy a hacer una breve exposición de uno de los expositores, el doctor Sigfrid Muñoz, que nos acompaña. Luego le cedo la palabra. Él es doctor en filosofía, mención lingüística de la Universidad de Chile, y un doctorado en administración de negocios, posttitulado por la Universidad de Playa Ancha, también en estudios de lingüística, y por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Málaga, y el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, España. Dilatada trayectoria académica de pre- y posgrados en las universidades latinoamericanas y de España, y escritor de numerosos libros entre los que se cuentan Manual de Orientación Pedagógica en Metodología en la Investigación para las Ciencias Sociales, Sociología, el Español en la Comunidad del Habla de Valparaíso, Comunicación Organizacional y Estratégica, Lingüística y Filosofía de la Ciencia, Fundamentos lingüísticos de la enseñanza de la lengua materna hacia la didáctica del léxico, Fundamentos lingüísticos para la enseñanza de la lengua materna hacia una didáctica del léxico, Comunicación organizacional, elementos para su estudio. Nos acompaña Rodrigo. Un segundo. Está silenciado, Gabriel. Sí, estoy con... no, se quedó pegada la presentación. A ver, lo voy a cargar nuevamente. Ahí está. Bueno, Rodrigo Suarzo, representante de CIMEC, con el cual realizamos este evento, está doctorando en Ciencias de la Educación y Estadística por la Universidad de Santander, es magíster en Educación Física por la Universidad de Concepción, profesor de Educación Física, diversos posgrados y diplomados en Educación y Salud, métodos estadísticos, ciencias de la salud, metodología de investigación y participación en publicación de artículos académicos por la Universidad Autónoma de Chile. Es docente universitario en metodología deporte, investigación aplicada y de la educación, participación en comités científicos y en publicación de revistas científicas, coautor de los libros en temáticas de investigación y responsabilidad social. Una mirada hacia la responsabilidad social, formación de investigadores en educación, en tres versiones. Ese es nuestro segundo
Muy buenas tardes a todos los asistentes a este evento académico. Quisiera señalarles que se trata precisamente de una introducción a no obstante, el uso de algún metalenguaje es esencial para poder desarrollar y formular algún tipo de descripción que sea coherente y que tenga, ¿no es cierto?, la posibilidad de ser observada por los oyentes. En primer lugar, quisiera decir que todo esto que vamos a hacer dice relación con una palabra que en ciencia se usa mucho y que es epistemología. La epistemología es, en síntesis, reflexionar sobre algo con sentido crítico. Si usted reflexiona sobre algo, ese algo tiene que estar referido a las distintas áreas del conocimiento diferenciadas que existen y que, sin duda, todos conocemos como las disciplinas: lingüística, antropología, sociología, psicología, educación, ciencias empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas disciplinas siempre tienen dentro de sus cultores a un conjunto de personas que la están pensando cotidianamente. Ellos hacen entonces epistemología de la psicología, epistemología de las ciencias empresariales, epistemología de la educación. Por tanto, cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de reflexionar sobre un objeto. En este caso, yo quisiera reflexionar sobre algunas cuestiones relativas a la ciencia y a la aplicación del método científico. Y particularmente para poder mostrarles a ustedes la importancia de la filosofía de la ciencia y del desarrollo del método científico para el desarrollo de las disciplinas sociales, que son de las que uno se ocupa. Yo soy lingüista por formación, yo me doctoré en esta especialidad y por lo tanto tengo una natural inclinación a ejemplificar con esta área del conocimiento diferenciada. Y que dice lo siguiente: la ciencia no está nunca hecha, la ciencia está siempre haciéndose. Esto implica la idea de lo inacabado que es el trabajo científico, porque tras la búsqueda de la verdad, según incluso algunos epistemólogos, no se alcanza nunca. Y cuando se alcanza, tiene una vida efímera, porque ya hay otros epistemólogos que están sin duda tratando de mejorar aquello que se ha hecho hasta este momento, a producir otras teorías que den cuenta de mayor número de problemas a resolver por la investigación científica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay tres palabras que son claves para esta explicación. Uno es energeia, que significa potencia, capacidad. Otra que es dynamis, que significa actividad. Y la ciencia es actividad pura, pero sobre la base de esa potencia mental, que es la capacidad intelectual que tienen los que se ocupan de ello. Entonces, esa potencia, esa actividad, produce resultados, que son los resultados de las investigaciones. Y estos resultados son los que tienen el carácter efímero. Por lo tanto, nunca
hay un producto que sea definitivo en ciencia. Todos los productos tienen el valor de verdad mientras no surja otro conjunto de enunciados o de teorías que lo superen. Este concepto de superación hace que el concepto de ergon, que significa producto, tenga ese valor de verdad. Va a ser verdad mientras no surja otro modelo teórico que supere con creces lo que hizo el modelo anterior. Ahora bien, más adelante explicaré las diferencias entre este concepto que acabo de explicar en las ciencias formales o exactas y en las ciencias factuales, sociales o humanas, porque se aplica de distinta manera. Por de pronto, tendré que señalar que de acuerdo a varios estudiosos de estos temas, se ha hecho una clasificación que es la más estándar dentro de los cultores de estas áreas, entre ciencias formales y ciencias factuales, sociales y humanas. Caracterizándose, por cierto, por trabajar estas áreas bajo distintos conceptos metodológicos en ciencia pura. Todas las disciplinas son disciplinas, pero no todas las disciplinas son disciplinas científicas. Por tanto, ¿qué es menester o necesario para que una disciplina cualquiera adquiera la calificación de científica? Es muy sencillo. Esta disciplina tiene que cumplir con 3 requisitos fundamentales. El primero, que esa disciplina tenga una teoría propia y tenga un método adecuado a sus fines. ¿Y para qué vamos a hacer una teoría y aplicar un método si no sabemos ni siquiera qué es lo que vamos a estudiar? Por lo tanto, ahí está el tercer punto de los requisitos. Un objeto perfectamente delimitado de estudio o un objeto de estudio perfectamente delimitado. Por ejemplo, la psicología, hasta los años 1930, 33, por allí, tenía como objeto de estudio el alma y el espíritu. Más de 100 años trabajando la ciencia psicológica acientíficamente, es decir, sin ningún criterio científico, porque ni siquiera estaba bien ubicado el objeto de estudio, aquello que se tienen que dedicar a hacer. Entonces hubo una conferencia, reunión de psicólogos en Londres, en ese año 33, y John Watson, un psicólogo, pide la palabra y formula lo siguiente: estimados colegas, estamos equivocados. Hemos escrito cientos de tratados que no dicen nada porque estamos equivocados en el objeto de estudio para nosotros los psicólogos. El gran debate, por supuesto, se hizo sentir y a partir de ese instante, en ese congreso se llegó a la conclusión voy a tratar de decir cómo es algo si no sé ni qué es ese algo en términos de observación. No lo puedo describir tampoco, que eran las 2 etapas a las cuales se podía acceder en ese momento a través de la ciencia. Al no poder describirlas ni observarlas, lo único observable desde el punto de vista de la psicología en el hombre es la conducta humana. Y de allí nace todos los estudios sobre el conductismo en esa disciplina. De esa manera se han ido produciendo los cambios en las distintas áreas del conocimiento diferenciadas en las que se mueve el humanismo o las ciencias sociales o factuales.
Dicho esto, de la necesidad de tener claridad sobre los requisitos para que una disciplina deje de ser solo una disciplina y se transforme en una disciplina científica, debo señalarles a ustedes que el epistemólogo norteamericano Northrop nos presentó ya hace algunos años que en la ciencia había habido 3 estadios, etapas en el desarrollo de las ciencias en general. Y nos lo señala diciendo que el estadio número 1, que trata de la fórmula por ejemplo, tipos de oraciones, tipos de sustantivos, tipos de adjetivos, en fin. Pero sí es un listado, es una taxonomía, es un listado de algo. Por lo tanto, para poder observar, para poder describir, perdón, tengo que observar. Y al observar puedo decir que esto es así o asá. Yo ejemplifico ahí qué es una lengua a través de la observación. Pero decir cómo es una lengua, tengo que seguir el por qué. Y el tercer estadio, Northrop lo señala como la etapa explicativa de la ciencia. Ya no solo se observa y se describe y se clasifica, sino que se explica el porqué de las cosas. Y para eso necesita cambiar de método. Los 2 primeros están dentro de un método inductivo y el tercero está dentro de un método deductivo. Eso significa que no se observa nada en el tercero y el investigador genera teorías y luego que genera un conjunto de enunciados o de hipótesis sustentadas en argumentaciones hasta falaces, que puede ser perfectamente, y con ello construye una teoría. Y luego de construida la teoría, va a la realidad empírica a intentar contrastar su teoría con los hechos de la realidad. Si eso no es posible, es mejor porque significa que se puede ajustar la teoría para lograr mayor nivel de verdad. Eso es deductivo, de lo general a lo específico. En cambio, las 2 etapas anteriores, la observación y la descripción, es al revés, es inductivo, es decir, desde dentro se obtienen el conjunto de datos que a través de la estadística, mientras que 100 personas dijeron así, 20 dijeron así, entonces es un dato claro, pero el valor que tiene es relativo. No obstante ello, la observación y la descripción son fundamentales como datos para poder a través de la creación de constructos hipotéticos. Un constructo hipotético es un término, es una palabra que significa algo que permite explicar la teoría. Por lo tanto, una teoría sería un conjunto provisoriamente aceptado de hipótesis. ¿Y por qué digo conjunto provisoriamente aceptado de hipótesis? Porque necesariamente esas hipótesis tendrán valor mientras nos surja otro conjunto provisoriamente aceptado de hipótesis mejor que el que estaba, una superación de un paradigma respecto de otro. Y en ciencias sociales, a diferencia
Dos respecto del uno. ¿Por qué digo una superación? Porque el alcance y la profundidad del paradigma le permite dar cuenta de todo aquello que daba cuenta el paradigma anterior, más todos los contraejemplos, aquellas preguntas que se le hicieron al paradigma 1 que no era capaz de responder. Por lo tanto, es una superación, pero a la vez es un continuum. En cambio, en física de Ptolomeo a Newton, de Newton a Einstein, y de Einstein al de la teoría de los hoyos negros, no me acuerdo cómo se llama. Un paradigma por el otro. En ciencias sociales no es así. Es un continuum, es una concatenación de pensamiento. Bien, con estos principios propios de los estadios, propios de los nos tildan de las ciencias blandas. ¿Qué significa eso? Que es peyorativo, naturalmente. Significa que los de las ciencias duras, o sea, las formales o exactas, como se llaman, creen que nosotros no hemos tenido en nuestro desarrollo epistemológico el rigor que una ciencia exige. Y por lo tanto, los humanistas, como mi caso, hemos tenido de alguna manera en todo el mundo que ajustarnos a los cánones de la filosofía de la ciencia y a los cánones del desarrollo del método científico para lograr el estatus que toda disciplina que quiera caracterizarse como científica debe tener. En lingüística, por ejemplo, de acuerdo a la imagen que tenemos ahora, ha habido tres procesos en la historia desde el 1900 hasta la fecha, en su desarrollo epistemológico. En una primera los aspectos lógicos, los filosóficos, etc. Y sin siquiera saber qué era el lenguaje, ni que el lenguaje era el objeto de estudio de los lingüistas. Es decir, todo esto era absolutamente caótico, sin duda. Se llegó a resultados de los más diversos y heteróclitos, heterogéneos, diversos, casi diría inservibles o inútiles, aunque nada es totalmente inútil. Siempre hay una reserva de algo que se rescata y se salva de las cosas que las personas que cultivan un área de conocimiento diferenciada hacen. Lingüística se llamó inmanentismo, la lingüística inmanentista.
cuyo método es el inductivo, observación y descripción, de acuerdo a lo que vimos antes. Por lo tanto, en 1916, Ferdinand de Saussure, es quien delimita, deslinda el objeto de estudio para los lingüistas y dijo que era el lenguaje humano en todas sus manifestaciones. Había que generar una teoría del lenguaje y que es Saussure quien la genera con la publicación post-mortem, porque el señor murió y sus exalumnos publicaron de sus clases los apuntes con algún científica, junto con el estructuralismo, la lingüística estructural europea y la lingüística descriptiva norteamericana bajo los mismos principios. Ahí dice, lenguaje in más manere, que significa desde dentro. Por lo tanto, estas dos lingüísticas, la europea y la norteamericana, se dedican al trabajo lingüístico y llegan a las mismas conclusiones sin tener contactos entre unos y otros, como hoy que tenemos todo en línea y tenemos mucha más información que antes. No obstante ello, por procedimientos diferentes llegan a las mismas conclusiones porque la línea filosófica básica y no permite la sustracción ni la adición de ningún elemento más que los que tiene el sistema. Y la inorgánica sí las permite. Por lo tanto, como máximo de desarrollo de la ciencia, al descriptivismo del cual hablábamos antes. Con posterioridad a 1957, un lingüista judío norteamericano llamado Noam Chomsky publica su tesis doctoral que se denomina Estructuras sintácticas. La tesis más corta que yo haya visto en mi vida. 57 páginas. Y revolución y se abulta el montón de páginas, hasta los correctores de tesis nos aburrimos. De tal manera que, dada la naturaleza de que la lingüística ya logró dar cuenta de los objetos del lenguaje y lo definió, lo delimitó, etc., surge a partir de Chomsky una lingüística nueva que se llama lingüística generativa transformacional, que produce un giro copernicano, un salto trascendental en las formas de hacer ciencia en lingüística. La lingüística con esto se transforma en la disciplina más importante de las ciencias sociales y modelo de desarrollo para la psicología, la sociología, la antropología, etc. Formula la teoría
que es un modelo hipotético deductivo, como señalaba antes. Es decir, es una teoría con un conjunto provisoriamente aceptado de hipótesis y que producen este giro copernicano, esta ruptura con todo lo que se hacía antes, desde un inductivismo, es decir, un método inductivo aplicado a los estudios del lenguaje, a un deductivismo donde no hay que ir a observar nada de la realidad. Solamente el estudioso tiene que pensar en qué es para él una teoría y formularla creativamente, innovativamente, sobre la base de algunos datos que conoce como lingüista, y luego producir un número no infinito, pero bastante abundante de enunciados que son hipótesis. Por lo tanto, un conjunto de hipótesis van a constituir su teoría, la que podría, ¿no es cierto?, de alguna manera falsar un poco la anterior y mejorar la condición epistemológica de la disciplina en tanto en cuanto teoría misma, en el sentido de desarrollar el área del conocimiento que cultiva. Con posterioridad a esto de Chomsky, por supuesto que volvemos al principio, trascendentalismo, se vinculaba el lenguaje con un montón de objetos sin saber lo que era el lenguaje, pero ahora sí sabemos lo que es el lenguaje, está perfectamente definido, y lo podremos ahora combinar o vincular con estas otras áreas del conocimiento que ayudan a entender el fenómeno lenguaje desde esas otras perspectivas. Así surge el neotrascendentalismo, que es la combinación entre los resultados de las distintas disciplinas, por ejemplo, sociología y lingüística. Cada uno de ellos ofrece los resultados de sus investigaciones, comienzan un trabajo interdisciplinario por un tiempo, que se llamó Sociología del Lenguaje. Allí incluso la sociología quiso tener más importancia que los lingüistas, Sociología del Lenguaje, y termina finalmente dejando de ser sociología y dejando de ser lingüística, generando una nueva disciplina. La nueva disciplina se llamó sociolingüística, la otra se llamó psicolingüística y la otra se llamó etnolingüística, porque cada una de ellas logró los tres requisitos que toda ciencia requiere, que toda disciplina requiere para ser considerada una disciplina científica. Tener un objeto de estudio perfectamente definido, una teoría propia y un método adecuado a sus fines. Respecto de los métodos, son dos los métodos, tal como lo he señalado, el inductivo y el deductivo. Aquí, ¿no es cierto?, podemos decir que el método inductivo trabaja con los hechos empíricos, aquello que se puede encontrar en la realidad. Por lo tanto, los inductivos, como método, usan para poder observar y luego describir instrumentos de medición que le permiten extrapolar desde la realidad los elementos adecuados que generalmente se trabajan estadísticamente y, ¿no es cierto?, con el conjunto de datos que se obtienen, se trata de establecer generalizaciones. Por eso que hasta el año 57 le llegó mucha productividad científica a través de la aplicación de este método inductivo. Y los del método deductivo es al revés, no necesitan los datos, sino que ellos formulan un conjunto de hipótesis y luego van a contrastarlas a la realidad para ver
el valor de verdad que tienen estas hipótesis. Por lo tanto, son dos métodos que tuvieron en pugna mucho tiempo, pero que luego, en la actualidad, por ejemplo, muchas investigaciones en las ciencias sociales utilizan un mix metodológico, inductivo-deductivo. Y si es deductivo, comprensivo e interpretativo. Entonces, ha avanzado, las ciencias sociales han avanzado con el paso de los años de estos dos métodos, uno para observar y describir y otro para poder explicar los por qué las cosas son como son. Por supuesto que sí, hay un tremendo avance, hay un tremendo avance. Y una de las cuestiones fundamentales es que cuando digo que hay un tremendo avance es porque los resultados de una investigación de tipo descriptiva, que alcanza solo hasta la fase descriptiva del desarrollo de la ciencia, tiene un... ¿Por qué? A la aplicación de una teoría en tanto en cuanto modelo hipotético deductivo, porque eso le da mayor alcance y mayor profundidad al conocimiento nuevo que usted está intentando producir para la comunidad científica que se ocupa de lo mismo que se ocupa usted. Presentación del epistemólogo Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, en ese libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica, en México, en una sección breviarios que tiene esa editorial, que es una magnífica editorial, porque un paradigma para Thomas Kuhn es una teoría. Y una teoría, que ya he señalado 2 o 3 veces, es un conjunto provisoriamente aceptado de hipótesis. Por lo tanto, un paradigma sería un área de problemas en alguna área del conocimiento, educación, ciencias empresariales, sociología, literatura, la que sea, y los procedimientos de resolución legítimos. Es decir, una teoría o un paradigma debiera proporcionar los procedimientos de resolución legítimos del área de problemas que en su área existan. Por lo tanto, esta concepción de paradigma de Thomas Kuhn nos permite a nosotros decir que todas las disciplinas han tenido un conjunto de paradigmas que se han sucedido uno tras otro hasta llegar a lo que hoy pueden mostrar en tanto en cuanto a una mayor calidad del trabajo científico que realizan o no. Este concepto de paradigma, que está representado en el esquema con paradigma 1, 2 y 3, el 3 le puse virtual, ¿por qué? Porque lo más probable que en el área de conocimiento que usted cultive, hoy día estén algunos epistemólogos pensando en producir un paradigma que va a dar cuenta de todos los problemas que va a dar cuenta el paradigma 2 y de todos los contraejemplos que son las preguntas que se le hacen al paradigma y que éste no es capaz de resolver. Por lo tanto, el paradigma virtual que se está armando va a ser más potente y tendrá mayor profundidad para la resolución legítima de los problemas que atañen a al área específica o diferenciada del conocimiento que usted cultiva.
Lo mismo aconteció desde la lingüística estructural a la lingüística generativa, y hoy se habla ya, se ha escuchado por allí algunos rumores de los epistemólogos que hablan de una lingüística de la comunicación, porque es en la comunicación, cuando se piensa en un sentido colectivo o colegiado del lenguaje, donde se hallan todos los aspectos vinculados al lenguaje. Tal como señalaba hace un momento, en física, por ejemplo, los paradigmas físicos desde atrás hacia hoy, de Ptolomeo, a Newton, a Einstein, y ahora el virtual es la teoría de los hoyos negros, que todavía no tiene el pase final, digamos, pero que está allí, a puertas. Ese último supera a Einstein, a Newton y Newton a Ptolomeo, etcétera, etcétera, porque en ciencias formales un paradigma anula al precedente. Y en las ciencias nuestras, que son las ciencias factuales, sociales o humanas o culturales, que se le llama de esas 4 maneras, cuando se lea en un libro, las 4 designan la misma realidad. ¿Un paradigma reemplaza al otro? Sí, pero no hay una ruptura, no anula al precedente, es un continuum, es una concatenación de conocimientos y de saberes que hace que el paradigma 2 sea más potente, tenga mayor capacidad de resolver los problemas del área. Y por supuesto que estamos a puertas de que aparezca uno nuevo que nos diga, señores, tenemos que reformular todo lo que hacíamos para hacerlo de esta otra manera, porque se nos viene la lingüística de la comunicación en este caso, que es un desafío enorme. Un área interesante en metodología de la investigación es el relativo al método. No hay investigación si usted no tiene un problema por resolver. Para poder descubrir el problema. Ese problema usted tiene que enunciarlo, tiene que formularlo y hacerse unas 8 o 7 preguntas de investigación, que una vez que responda las preguntas de investigación, usted tiene resuelto el problema. Por lo tanto, tiene el área, tiene el tema, tiene el problema, tiene la formulación y la enunciación del problema y las preguntas. Y enseguida se va a cuestionar usted mismo y va a decir, ¿y cómo voy a hacer la investigación? Ya tengo lo que quiero investigar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ah, entonces usted tiene que definir en primer lugar el tipo de investigación que va a realizar. ¿Va a ser inductivo o va a ser deductivo? Si es inductivo, ¿qué instrumentos de medición va a usar para poder recabar la información necesaria comprobada empíricamente? Si es deductiva, ¿qué instrumentos de medición, porque son totalmente distintos, voy a tener que usar para recabar de los informantes la información requerida para yo poder dar cuenta del problema? Y, por lo tanto, ¿qué tipo de investigación va a ser? ¿Va a ser explicativa, correlacional, descriptiva, histórica? En fin, hay varias clasificaciones enormes, pero las 4 más importantes son la correlacional, la exploratoria, la descriptiva y la explicativa. También tiene que definir eso usted.
qué tipo de investigación. Y si define el tipo de investigación, va a poder definir qué tipo de instrumento de medición, ya sea una encuesta prepautada, un cuestionario para la inductiva, o una entrevista, o un focus group, o la observación participante, en el caso de que sea la deductiva. Una vez que aplica esto y obtiene los datos, ¿cómo va a procesar los datos? Y una vez que procesa los datos, análisis de resultados que no tienen nada que ver con las conclusiones. Van a tener ustedes que trabajar en el caso de tener que someterse a otra investigación como profesionales o porque tienen una maestría o tienen un doctorado y tienen que hacer una tesis que sin duda les va a hacer requerir de este tipo de conocimiento. Eso sería por mi parte. Les agradezco mucho y muy buenas tardes. Muchas gracias, estimado Siegfried, por esa interesante exposición. Para seguir adelante en la presentación, ahora vamos va a seguir Rodrigo Suarzo, y ante algunas dificultades de conectividad que nos han señalado, pedimos las disculpas. Entonces, para mejorar la señal, la presentación la va a realizar desde su computador Rodrigo Suarzo. Rodrigo. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Muchas gracias por estar acá reunidos. Ya un 14 de diciembre, ya casi finalizando el año. Sé que estas fechas son difíciles para las actividades, pero 80 personas en esta fecha es un excelente número. Bien, en esta presentación se va a abordar lo que es la estructura de un artículo científico, y a medida que se vaya eh, avanzando, vamos a ir abordando algunos tips en particular que, que pueden ser bastante simples, pero, pero si los vamos sumando, puede ser el gatillante de una aceptación, un rechazo de la investigación en una revista científica. Bueno, lo primero que nada, es necesario saber qué es un artículo científico, ¿ya? Es un informe original, escrito y publicado, ¿ya? Que plantea y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos conocidos. Su finalidad es poder compartir y contrastar estos resultados con el resto de la comunidad científica, y una vez validados, se incorporen como recursos bibliográficos a disponibilidad de los interesados. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo científico no es nada más ni nada menos que un formato de difusión del resultado del proceso de investigación, ¿ya? Por lo tanto, el artículo, a la diferencia de una tesis, viene en una calidad sintética, sintetizado, donde el investigador tiene que hacer un resumen de su investigación, donde lo plantea dentro de este artículo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las revistas están recibiendo, si son investigaciones originales, que más o menos comparten la estructura que les traigo yo acá, están recibiendo un máximo de 24 páginas, o por su contraparte, entre 6.000 y 8.000 palabras. Por lo tanto, si yo envío un artículo científico a una revista y que tiene 50 páginas, lo más probable es que sea rechazado por formato, y no así quizás por la calidad de la información que pueden tener las 50 páginas, pero no estoy cumpliendo el requisito de la revista, ¿ya? Eso es importante. Bien, dentro de este formato de presentación de los resultados de la investigación,
se subdivide en partes, en títulos, autores, resumen, introducción, métodos y materiales, resultados, discusión y conclusiones, reconocimiento, agradecimiento y bibliografía. Pero como aparece acá, esto puede tener algunas modificaciones, según la revista científica. ¿Qué quiere decir eso? Hay revistas científicas que las discusiones las separan de las conclusiones. Hay otras revistas científicas que las dejan juntas. Y hay otras revistas científicas que las conclusiones desaparecen. Por ejemplo, la revista de Educación de la Universidad Miguel de Cervantes tiene el título sí, autores sí, resumen sí, la introducción sí, pero después de introducción, esta la subdivide en otro apartado que se llama revisión de literatura. Pero, por ejemplo, la revista de Educación de Costa Rica, que es una revista Cielo, Emerging, no considera un subapartado de revisión de literatura exclusivo, sino está contenido entre la introducción y las conclusiones desaparecen. Por lo tanto, como primera recomendación, es revisar la revista a la cual yo quiero postular mi investigación para de ese modo poder conocer cuál es la estructura que está trabajando esa revista y de tal modo que el editor al momento de recepcionar mi trabajo no me lo rechace por incumplimiento de formato. Bien, vamos con el título de la investigación. Aunque ustedes no lo crean, el título es muy relevante y es muy significativo. Por lo tanto, no es menor su elaboración. Como dice acá, el título debe ser una frase que contenga los conceptos e ideas esenciales del artículo. ¿Qué quiere decir eso? Que contenga las variables, si es que están hablando de un estudio cuantitativo. Si están hablando de un estudio cualitativo, que contenga las categorías o dimensiones esenciales o los tópicos esenciales de lo que trata la investigación. Debe ser significativo y conciso. O sea, quiere decir eso, que debe reflejar fielmente de lo que se va a encontrar. Y conciso es porque no debe sobrepasar las 15 palabras. Yo estuve haciendo un análisis de muchas revistas y más o menos el rango que andaba eran 15 palabras máximo. De todas maneras, es recomendable revisar las bases de las revistas porque hay algunas que te pueden aceptar más palabras y otras que te aceptan mucho menos. Pero la tendencia que hay hoy en día en las revistas de alta plusvalía, que son las revistas de alto impacto, ¿por qué alta plusvalía? Porque cobran y mucho dinero. Entonces, ¿qué hacen? Se llaman los títulos sensacionalistas, que tratan de causar sensación y controversia ese título. Entonces, incluso están incorporando hoy en día los equipos de investigación expertos en marketing para mejorar el tema de los títulos y esas cosas. ¿Y por qué es importante? Porque el título va a ser uno de los elementos esenciales para la visibilización de su artículo. Porque al momento de ingresar usted a Google Académico, Cecielo, Scopus o cualquier buscador o base de datos, los primeros filtradores son títulos y palabras claves. Y el lector, al seleccionar eso, lo que te va a entregar como resultado del motor de búsqueda, es el resumen. Y esos son los elementos que al lector le van a hacer el primer filtro de si van a considerar tu artículo o no leíble. Y obviamente el editor, al momento de tú enviar esto a la revista, también lo va a evaluar. De hecho, un editor conocido, que es editor de una revista WOS, de Ciencia de la Educación, ellos reciben 3000 artículos. Y él le da 20 minutos de tiempo para la primera revisión a cada uno de ellos. Por lo tanto, si él me dice Rodrigo, si esto tiene 16 palabras, lo rechazo inmediatamente, porque ya no cumplió con los requisitos. Entonces, ¿el título es importante? Sí. ¿Me tengo que ajustar? Sí, porque puede ser pasarme una palabra, causas de rechazo, dado que tiene 3000 artículos más que están postulando esa revista, que son revistas de alto impacto. Por lo tanto, hay que tener cuidado y precaución. Acá tenemos un ejemplo, que es un artículo de cómo hacer un artículo científico.
Entonces, el título le pusieron el artículo científico. 3 simples palabras. El artículo científico y un artículo que entrega la estructura del artículo científico. Bien. Después tenemos dentro de la estructura los autores del artículo científico, los nombres. Sé que esto es súper simple, porque es colocar el nombre, pero la verdad es que tiene bastantes elementos o marañas de por medio. Lo primero, los nombres de los autores deben escribirse después del título, de forma secuencial y separados por comas. Eso va a depender mucho también de la revista. Algunos te dicen que por cada uno vayan en una línea aparte, otros que los vayan separados por comas. Ahí tenemos un ejemplo de una revista Scopus. ¿Ya? Lo otro debe incorporar la afiliación de la institución que pertenece al investigador. Por ejemplo, acá tiene Vilma Genis, dice Centro Universitario de la Fundación Escolar del Comercio Álvarez Tentado. ¿Qué significa eso? Es la institución a la cual ella está adscrita como investigadora. Eso es importante, ¿ya? Deben contener el correo electrónico. En este caso, no aparecen ahí porque aparecían a pie de página, ¿ya? Y también debe contener el código ORCID. Muchas revistas están trabajando el código ORCID, que es un código, un registro identificador que te permite que no se confunda tu perfil con otro, porque como acá se citan puro apellido, después cuando yo voy citando la lista de referencia, puede ser que cuando suban ese artículo a una base de datos, por ejemplo en ResGate pasa mucho que cuando lo suben, se lo adjuntan a otra persona y no al autor original, por coincidencias de apellido. Por lo tanto, el código ORCID es uno de los elementos para también evitar eso. Y lo segundo es que si usted va a escribir sus dos apellidos unidos por un guión, para que cuando el momento de que los citen aparezcan los dos, tiene que hacerlo en todos sus artículos, y no en uno sí y en otro no, para que también se evite esa manera al momento de esta inteligencia artificial que asocia la investigación ya a los perfiles, no se equivoque. Y recuerde que esto puede variar según la revista. Y este es el otro punto importante, el orden de los autores. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Latinoamérica importa mucho el orden de los autores, porque muchas veces se dice que el primero como que el que más contribuyó. Pero eso es un poquito relativo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países europeos, el orden la verdad da lo mismo, porque todos son dueños de ese artículo. La diferencia es que las universidades a veces pagan un incentivo económico de publicar. Entonces, según los metadatos que necesita la universidad, o necesita que ese autor sea primero, o necesita que el autor de la correspondencia. ¿Ya? Pero en sí, da lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que si hay muchos, uno pasa a ser eh, el otro. Por ejemplo, aparecía en la cita acá, Genis, et al, y el año. Y todos estos quedaron como et al. Ya entonces, ese es el inconveniente también cuando uno queda muy atrás, pero al final, el que esté último es tanto dueño del artículo como el que va primero. ¿Ya? Eso es un dato ahí bien interesante. Después tenemos el resumen del artículo. ¿Ya? El resumen, acá yo traigo una estructura genérica, pero si nosotros analizamos el texto que aparece acá, que es un ejemplo de un resumen, de hecho un artículo mío que está publicado en la revista Cielo, vemos que no va a calzar, ¿ya? Pero en sí, el resumen es el contexto y propósito del estudio, el descubrimiento principal y las conclusiones principales y las palabras clave. O sea, es lo principal, es lo más relevante de tu investigación y tiene que más o menos cumplir el mismo formato del artículo, entre comillas, que es introducción, objetivo, metodología, resultados, discusión y conclusión y palabras clave. Ya, el resumen es importante, sí, porque como lo acabamos de decir, es uno de los filtros que va a ocupar el lector al momento de si selecciona o no selecciona tu artículo para ser citado. Entonces, y obviamente ser leído. Entonces, hay que echarle ganas, hay que ponerle empeño y hacer un buen resumen para que llame la atención de ese lector y considere tu artículo para que se pueda citar.
Y recuerden que entre más veces lo cita, sube los índices y pueden llegar a entrar a ranking de personas que lo citan, ¿ya? Acá hay que tener cuidado con varios elementos. El primero es la estructura. Si la revista me pide la estructura que yo tengo acá, que es la estructura base, tengo que tratar de cumplir el máximo posible. La extensión de esto, no hay una extensión definida que diga son 200 palabras y ahí está escrito en piedra. No. Esto depende exclusivamente de la revista y no todas las revistas son iguales. Hay una revista que te pide 8 líneas. Por lo tanto, en 8 líneas, tú tienes que entrar a priorizar qué es lo que vas a colocar, ¿ya? En este caso, en el de acá, la introducción, que vendría siendo el planteamiento del problema, lo sacaron y se entró directo con el objetivo. Porque dice, mira, el propósito del presente artículo de reflexión es, cuando dice el propósito del presente artículo, se asocia inmediatamente que estamos hablando de objetivo. Cuando dice el fin de esta investigación, también se menciona y se asocia directamente al objetivo. Y lo segundo, como este es un artículo de reflexión, obviamente no tiene metodología. Por lo tanto, tiene dentro de su estructura, tiene introducción, desarrollo y cierre, ¿ya? Y el cierre se entiende por conclusión. Por eso no calza tanto por acá. Por lo tanto, también el resumen va a depender un poquito del tipo de estudio del que usted esté realizando. Y obviamente de lo que también está pidiendo la revista y sobre todo en la extensión del resumen. Hay unas que piden 8 líneas, 150 palabras, máximo 200, máximo 250, incluso algunos llegan hasta las 300 palabras. Pero la tendencia que se está viendo hoy en día es acortar los resúmenes. Por lo tanto, la capacidad de síntesis de información que tenga que manejar usted para redactar este apartado es sumamente crucial. Y no menor son las palabras claves, o los keywords. ¿Ya? Las revistas piden mínimo de palabras. Hay revistas que piden un mínimo de 5. Y he visto que la gran mayoría está pidiendo entre 4 y 5 como mínimo. ¿Por qué? Porque estos keywords o palabras claves también son los conceptos claves que reconocen los motores de búsqueda, por ejemplo Google Académicos, Cielo, Yardnell, ya, entre otros, Scopus, pues, para seleccionar, según lo que tú escribas dentro del buscador, seleccionar los artículos dentro de los tantos que tengo. Por lo tanto, el poder redactar de manera eficiente esas palabras clave va a ser esencial para darle mayor visibilidad a tu artículo al momento de la búsqueda versus otros. Bien, ahora viene el otro apartado que es la introducción de un artículo científico, ¿ya? A diferencia de una tesis, bueno, de ahí después vamos a responder las preguntas. Gracias por la pregunta. Ya. A diferencia de una tesis, la tesis tiene un capítulo completo como para lo que estamos viendo los puntos que tengo acá. De hecho, Revisión de la Literatura tiene su capítulo 2, que es el marco teórico, problema de estudio, antecedentes problemas, justificación del estudio, objetivo, hipótesis, capítulo 1 de una tesis. En cambio acá está contenido sintetizado dentro del apartado de la introducción. Por lo tanto, la introducción no es una simple aproximación a lo que yo voy a hacer, sino contiene varios elementos esenciales que yo tengo que ir declarando dentro de él. ¿Ya? Lo segundo es que la extensión de la introducción va a depender también mucho de la revista. Por ejemplo, hay revistas que consideran la revisión de la literatura como una sección aparte de la introducción. Por lo tanto, entre introducción y revisión de literatura, como subapartado existente, fácilmente pueden ser 5 páginas, 6 páginas, ¿ya? De un total de 18 a veces, o de 20. Por lo tanto, la extensión de este apartado, independiente si venga junto o separado, la idea es que no supere entre el 30 y 40% de la extensión total del documento. ¿Por qué tiene que ser más corto o más sintetizado? Porque la verdad lo que interesa dentro del artículo o dentro de la investigación son sus resultados. ¿Qué es lo que descubrió?
cuál es ese conocimiento nuevo que usted está generando. Por lo tanto, esta introducción a mí marca antecedentes y plantea el problema de saber cuál es el fenómeno de estudio, objeto de estudio que yo voy a desarrollar. ¿Cuál es el propósito también que quiero alcanzar? Si tengo alguna hipótesis, contrastar. Que obviamente que esos después elementos se van apreciando en otra parte del trabajo con otros resultados. ¿Ya? Y obviamente en esta sección se escribe en tercera persona, nunca escriba en primera persona, porque si no también se lo van a tachar mal. Otro elemento esencial es que, por ejemplo, la justificación del estudio también tiene que tener una justificación metodológica si estoy trabajando dentro de un artículo original, ¿ya? Y obviamente siempre tiene que tener el objetivo o propósito del estudio, que este va un poquito camuflado dentro de un párrafo, ¿ya? Y la hipótesis también tiene que estar declarada. Bien, hay algunas personas que le colocan los objetivos específicos, ¿ya? He visto varios trabajos que ya están publicados en revistas bien interesantes y que aparecen con los objetivos específicos, ¿ya? A modo personal, no lo recomiendo que lo incorpore, no porque no sean relevantes, sino porque existe, está bastante comprobado, que muchas personas no logran redactar de manera correcta el objetivo específico. Entonces, puede ser que lo demás esté bien, pero el objetivo no quedaron más o menos bien redactado. Eso puede ser causal de rechazo también, ¿ya? Y además, como esto es un resumen del proceso en general que tú hiciste de investigación, obviamente no puedes colocar todo, o si no, estaríamos publicando la tesis completa, ¿ya? Por lo tanto, por eso el artículo es una síntesis de los elementos más relevantes de tu proceso de investigación. Bien, después saltamos al segundo apartado que se llama métodos y materiales, ¿ya? O metodología, ¿ya? Depende mucho de cómo la revista lo quiera titular esta parte. Algunas revistas le ponen métodos y materiales, otras revistas le ponen en seco como subtítulo metodología, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es correcta. Recuerden que al final la revista es la que manda en su estructura, como quiera colocarle el nombre, ¿ya? Pero esta sección, ¿qué contiene? ¿A qué se trata? Básicamente responde cómo se hace el estudio, cuál es el procedimiento que tú como investigador desarrollaste para obtener los resultados de tu investigación. Por lo tanto, esta sección es de vital importancia, sobre todo cuando usted está trabajando desde un enfoque cuantitativo, porque esto permite, si queda bien hecho, hacer una réplica, o sea, de reproducir el estudio para hacer una comparación del resultado del investigador A con el investigador B. Por lo tanto, la sección de la metodología tiene funciones elementales dentro del proceso. Por lo tanto, tiene como meta describir minuciosamente, pero sin exageraciones ni redundancia, la forma que se realizó el estudio. ¿Qué quiere decir eso? Si usted me pone aquí un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo, o cuantitativo no experimental, de diseño descriptivo, de temporalidad transversal, no es necesario que usted me defina qué es cuantitativo, qué es un estudio no experimental, qué es un estudio descriptivo. No es necesario que lo defina, ¿ya? Lo importante es que esta parte tenga una total coherencia con su objetivo de investigación. Y obviamente con el objeto de estudio. ¿Pero por qué con el objetivo? Porque si el objetivo queda redactado con un cierto verbo, me va a intuir que el estudio va a tener, por ejemplo, establecer las relaciones. Ya, estoy sonado a que el estudio va a ser correlacional. ¿Ya? Por lo tanto, ya estoy predispuesto a que aparezca tal enfoque y tal diseño de investigación. Y si usted pone como objetivo establecer relaciones y dentro del enfoque es cuantitativo, pero con diseño experimental o preexperimental, no va. Porque ahí tendría que haber puesto otra manera la redacción del objetivo para que sea un estudio
comparativo o un estudio experimental. Bueno, lo otro, que con la descripción detallada de los materiales y métodos, se busca que los investigadores y lectores que accedan al artículo puedan reproducir el estudio y determinar la confiabilidad y validez de sus resultados. Eso es súper importante. Por lo tanto, la metodología se compone principalmente por estos 5 elementos. El enfoque de la investigación, que yo tengo que declarar si es cuantitativo o cualitativo, el diseño, la temporalidad del estudio y el nivel de profundidad del estudio. Nivel de profundidad es cuando son solamente cuantitativos, ¿ya? También la población y la muestra. Si trabajo con personas, tengo que saber cuál es mi población, cuál es mi muestra, tengo que contextualizarla, describirla, y al momento de escribir, incorporo inmediatamente los criterios de inclusión. No es necesario mencionar criterios de exclusión, porque al momento de poner cuáles son los criterios de inclusión de los sujetos o de las unidades de análisis, se está diciendo claramente, si no cumple estos requisitos no puede participar. Por lo tanto, eso. Y lo segundo es que en esta población y muestra es necesario colocar a qué tipo de muestra corresponde, si es probabilística o no probabilística, y qué técnica se ocupó para seleccionar de la unidad de análisis. Por ejemplo, en muestras probabilísticas tenemos el método aleatorio, aleatorio simple, tenemos el sistemático, pues conglomerado, entre otros. Por ejemplo, en los no probabilísticos tenemos por conveniencia del investigador, bola de nieve, panel de expertos, entre otros. Entonces, cada una de esas técnicas también va a tener un fin en particular. Por ejemplo, si usted trabaja con, quiere hacer un estudio y su sujeto de estudio son, no sé, pues, personas en situación de calle, es muy difícil tener un catastro. Entonces, obviamente, la técnica de selección de sus sujetos, no puedo hacer un catastro probabilístico de eso, trabajaré con una muestra no probabilística, y va a ser por bola de nieve, porque yo voy contactando a un sujeto y él me va dando el dato del otro, y del otro, y así voy consiguiendo. Por eso es bola de nieve. Después tenemos lo que son técnicas e instrumentos de recolección de la información, ¿ya? Acá es súper vital esta parte. Acá yo tengo que declarar qué instrumento es el que se está utilizando para obtener las mediciones de mis variables del estudio, y también ese instrumento yo tengo que declarar la validez del instrumento, ¿ya? Y ahí y una breve descripción de algunos elementos del instrumento, ¿ya? Y además, en el caso de que ese instrumento yo lo haya tenido que validar, ese proceso de validación se tiene que declarar ahí. O lo declaro en la misma técnica, o lo puedo declarar dentro de los procedimientos y junto con el cambio de las preguntas, por ejemplo, del cuestionario que yo hice, ¿ya? Eso no va a los resultados, ¿ya? Eso también es otra causal de rechazo, o es causal de que te manden una carta al editor cuestionando tu artículo, ¿ya? Así que, y créanme que hay muchas personas que se dedican a enviar carta al editor porque contribuye como publicación. Bueno, después tenemos el apartado análisis de la información o análisis de los datos. Ya se llama análisis de los datos cuando trabajo más un tema cuantitativo y análisis de la información cuando es un tema más cualitativo. ¿Ya? En esto yo tengo que declarar cuál es la técnica empleada para procesar los datos que me está entregando mi instrumento de recolección de información. Y en este apartado se habla en pasado. Se hizo esto. Se utilizó, por ejemplo, se utilizó estadística descriptiva con medida de tendencia central y con tabla de frecuencia. Un estudio descriptivo fácilmente puede utilizar esos análisis. ¿Ya? ¿Por qué se lo han pasado? Porque esto tú ya lo realizaste. Por eso esto ya se hizo. Por eso se escribe de esa manera. ¿Ya? Y en el caso de que sean elementos cualitativos, obviamente existen otras técnicas de análisis dependiendo del instrumento. Si una entrevista, hablaré del análisis de discurso con una técnica de asociación paradigmática.
para analizar ese contenido y con mapa semántico puede ser, entre otros. También es necesario acá declarar el software por el cual voy a procesar la información. También es necesario, y hoy en día también están pidiendo las licencias, ¿ya? Entonces, el ocupar algún software de manera pirata, y si la revista está pidiendo licencia, te las va a pedir, tú no las vayas a tener, te lo van a rechazar. Y aparte vas a quedar mal, porque en este mundo se pasan los datos que tú estás trabajando con software pirata. Y este apartado se llama procedimiento, es muy importante, sobre todo si trabaja usted con personas, porque todas las investigaciones que son con personas deberían pasar por los comités de ética. La gran mayoría de las universidades tienen comités de ética, por lo tanto, este apartado es, por favor, si usted lo pasó por el comité de ética, declárelo ahí, declárelo, resáltelo, porque eso también le da puntito al momento de ser evaluado su trabajo. Y también se descargan otros procedimientos, por ejemplo, si usted aplicó estadística diferencial y necesita declarar el análisis de la distribución normal o la homogeneidad de la varianza, aquí se colocan todas esas pruebas y resultados, no en la sección exclusiva de resultados de la investigación, sino esto es parte del procedimiento. Incluso la validación del instrumento debería estar declarado dentro de esta apartado. Bueno, y con eso terminamos la metodología. Y ahora pasamos a los resultados de la investigación, ¿ya? En este caso, los resultados, como el nombre lo dice, es qué es lo que usted obtuvo, ¿ya? Por lo tanto, este apartado debe limitar a los datos que se vinculan con los objetivos del artículo, obviamente. Usted tiene un objetivo general, desprendido de objetivos específicos, obviamente los objetivos específicos cada uno va a obtener ciertos resultados, y aquí usted tiene que ir declarándolo, no copie el título de los, como objetivo específico y ponga resultados, no haga eso, ¿ya? Solo se demuestra que el autor carece de capacidad para discernir entre lo importante y lo relevante en el contexto, ¿ya? Por lo tanto, si yo no, también tengo que ir declarando esto y no redundando, porque después el análisis de esos resultados se hace en otra sección, acá ya los voy colocando, ¿ya? Y los resultados se presentarán en el orden lógico sucesivo que fueron encontrados, obviamente, de forma que sean comprensibles y coherentes por sí mismos. Ellos tienen que expresarse de manera clara y sencilla, porque representan los nuevos conocimientos que están aportando a los lectores. Este apartado es básicamente esta generación nueva de conocimiento de tu investigación. Este es tu aporte a la ciencia, área del conocimiento, creación de nuevo conocimiento, acá está. Esto es, exclusivamente, o básicamente, lo más importante. Por lo tanto, de aquí para adelante usted debería ocupar el máximo de extensión de las páginas, porque esto es lo que le interesa al lector, esto es lo que le interesa a otro investigador. ¿Esto cómo se puede manifestar? En estudios cuantitativos, por medio de uso de tablas, gráficos, entre otros elementos, mapas de calor. Hay un sinfín de esquemas o gráficas que se pueden utilizar según la naturaleza del dato que tú estés teniendo, ¿ya? En el caso de lo cualitativo, algunos hacen con asociación piramidal, van poniendo la entrevista según por la categoría o dimensión, dependiendo cómo lo trabajaron, y van colocando textual respuestas de sujetos más interpretaciones, o síntesis de las entrevistas por las dimensiones. Por lo tanto, esto va a depender mucho de la revista. Hay revistas que te piden resultados con discusiones a menos puntos, otras que te los piden aparte, ¿ya? Pero lo importante acá es que usted muestre qué fue lo que se obtuvo. Y en lo posible que si coloca una tabla, después de esa tabla no coloque todos los datos de nuevo escrita en un párrafo describiendo la tabla. Ya no haga eso porque eso es redundar dentro de lo mismo. Después tenemos la otra sección que es las discusiones, y que es uno de los apartados más difíciles y complejos de realizar dentro del artículo. Porque acá ya es un análisis y interpretación de los resultados junto con la revisión de la literatura. Por ello, en ella se interpretan los resultados en relación con los objetivos originales de tu investigación, obviamente la hipótesis, y el estado de conocimiento actual del tema de estudio. Acá yo tengo que entrar a hacer una relación, interacción y diálogos. Diálogos entre los distintos autores que yo tengo citando. Y haciendo comparaciones
cuál fue el resultado del investigador A, cuál no es el mío, cuál diferencia se obtuvo, etcétera. Por lo tanto, se recomienda comenzar con un breve resumen de los principales resultados. La idea no es volver a repetir todo lo que está anterior, sino es los elementos clave para hacer esta síntesis comparativa. También es que tener precaución con la discusión de resultados que no son significativos, ¿ya? Por ejemplo, muchas personas preguntan la edad dentro de los mismos test o cuestionarios. Preguntan la edad, el sexo, no sé, ciudad o colegio, donde trabajan, no sé. Preguntaron todo eso y lo colocaron dentro de los resultados. Y no hicieron ningún análisis. O sea, no lo categorizaron por subdivisión de edad, para ver cuál es la diferencia de resultados por edades, nada, sino quedaron ahí. Entonces esos son datos no significativos, porque al final ni siquiera lo ocupaste para la investigación. Entonces, a veces ni siquiera es necesario pedirlo. Pero si tú lo quieres ocupar para hacer un análisis comparativo, o sacar correlaciones o diferencias de grupos, son muy valiosos. Pero si no lo va a hacer, no los coloques. También debes poner y comentar claramente en el lugar de ocultarlos, los resultados anómalos. A veces yo tengo resultados medio raros, o sea, raros en el sentido de que son la contraparte de mi hipótesis. Por ejemplo, eh, mi hipótesis de investigación, mi segundo resultado no la puedo aceptar, ¿ya? Y me tengo que aceptar la hipótesis nula o la alternativa. Y bueno, y salió así, y no tengo por qué asustarme. Y eso es interesante, ¿ya? Que pueda darse eso, porque yo puedo analizar por qué se dio eso y puedo seguir haciendo más investigaciones en ese sentido, ¿ya? Y si tengo los outputs, si no me recuerdo así se menciona dentro de la estadística, de estos datos que salen de la norma, tampoco, la idea no es eliminarlos. Y también esta sección se redacta en presente. Estos datos indican que, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica, obviamente, porque usted lo manda a la revista se lo revisa, se lo revisan dos pares de evaluadores, incluso a veces hay tres pares de evaluadores, porque muchas veces sucede que uno dice, sí, está bueno, el otro dice, no, está malo, entonces al final el editor a quien le hace caso y mandan a un tercero, ¿ya? Y entonces ahí, pues, como ya se lo van a aceptar, pues se lo pueden aceptar tal cual como usted lo mandó, o con modificaciones. eh, por lo tanto, ya esto se considera como hallazgos o evidencia científica de su investigación. Y por último tenemos la conclusión, ¿ya? La conclusión a veces se hace en conjunto con las discusiones o se hace separado. Eso depende mucho del formato que se trabaje, ¿ya? Las conclusiones son generalizaciones derivadas de los resultados y constituyen los aportes y las innovaciones del estudio realizado, ¿ya? Por lo tanto, las conclusiones muchas veces se recomiendan que se generen junto con los objetivos y junto con la hipótesis, ¿ya? O también darle respuesta a la pregunta de investigación. Pero por favor, no coloque el nombre como el objetivo específico, no lo pegue aquí y abajo coloque la síntesis o reflexión respecto a eso. No haga eso. Esto se va trabajando por párrafo y la idea es que cada párrafo tenga una idea. También es otro dato importante. No haga párrafos tan largos, ya, porque si lo va a enviar a una revista de alta plusvalía o alto impacto, muchas de esas el artículo lo publican en español y en inglés y hace una traducción con software. Entonces, por párrafos muy largos y redundantes, las traducciones no quedan bien. Por lo tanto, también es causal de rechazo. Y lo segundo, se arruina la redacción. Entonces, por lo tanto, mi recomendación y la recomendación de varios editores que yo he tenido es que un párrafo, una idea. Compleméntenlo, analícenlo, pero una idea. Y va al siguiente y va al siguiente. Acá es lo mismo. Y también se recomienda que usen conectores. Ahí existen ciertos conectores para iniciar los procesos de la conclusión. Por ejemplo, para concluir, en resumen, y vienen otros más en definitiva. Esos son los tres que por lo menos que estoy recordando ahora, que es para iniciar los párrafos que van alimentando la conclusión.
Lo otro es que se sugiere no hacer conclusiones sobre los costos y beneficios económicos, al menos que el manuscrito incluya datos económicos de su respectivo análisis. Tampoco se deberían hacer afirmaciones o alusiones a aspectos de la investigación que no se hayan llevado a término. Por lo tanto, acá es necesario que los elementos que usted va a destacar dentro de las conclusiones sean elementos que sí estén dentro del trabajo, porque muchas veces incorporan otros elementos que ni siquiera aparecen en ninguna parte del manuscrito. Entonces, por eso es importante esos aspectos. Y otro elemento que también se puede estar dentro de las conclusiones, que son las delimitaciones y limitaciones del estudio. También es importante, necesario hacer mención dentro de los mismos párrafos, dentro de la enunciado de las conclusiones. Y otro apartado que acá no lo coloqué, que son el conflicto de interés. Ya es necesario que declare que aquí no existe conflicto de interés, o si esta investigación fue financiada por X institución, es necesario que lo mencione. A veces lo mencionan con nota a pie de la página dentro del principio, otras veces lo mencionan como en su apartado aparte que queda de la conclusión, ¿ya? Pero es importante que también sea mencionado. Y los agradecimientos en el caso de que personas hayan ayudado, pero haya sido una ayuda. Por ejemplo, la facilitación al acceso a la unidad de análisis. Eso es una ayuda tremenda, porque muchas veces te quiere hacer una investigación, por ejemplo, yo soy profesor, quiero investigar a otros profesores, que son 300 profesores de una comuna entera, y entonces, ¿cómo yo accedo a esos 300? Entonces, muchas veces el jefe de DAN y la división de educación de la comuna te autorizan, envían la información a cada director de establecimiento. Entonces, esos elementos ayudan mucho al proceso investigativo, porque te facilitaron entrar a tu sujeto de estudio, porque muchas veces tú te puedes plantear investigaciones, pero no tienes accesibilidad al sujeto de estudio, o es muy difícil, por lo tanto van fracasando durante el proceso. Y acá, súper simple, la lista de referencias visuales. Esta se tiene que confeccionar sí o sí, aquí no tienen chance, no hay chance para otra cosa, sí o sí con los lineamientos que establece la revista. Hay revistas que te dicen, estamos trabajando en APA séptima edición, y es séptima edición, no tienen otra opción. Si tú lo mandas en sexta, te lo rechazan, o te piden por favor arréglelo, dependiendo del editor y de la amabilidad que también tengan. Si la revista te dice, estamos trabajando en formato Chicago, es que tienes que mandar todo el trabajo en ese formato. Por lo tanto, esto es verdad, va al final del trabajo, pero es uno de los primeros elementos que yo tengo que identificar como investigador al momento de seleccionar la revista a la cual voy a enviar para confeccionar manuscritos, porque después te puedes encontrar con la sorpresa que tú lo tienes en APA y la revista está trabajando en Chicago, está trabajando en Vancouver. E incluso las revistas de Brasil tienen su propio formato de citación, que es la norma 600 y algo, ya que es un poquito distinto a lo que es formato APA. Entonces es necesario esto identificarlo. También algunos te piden que aparte que ponen la lista, el título. Acá hay lista de referencia bibliográfica, otros te dicen que el apartado se llame bibliografía. ¿Ya? Ahí incluso el subtítulo puede cambiar. Incluso otros te piden que vaya con sangría especial francesa a 1.27. Eso quiere decir que empiezan aquí normal, pero de la primera línea, pero de la segunda empieza corrido para acá. Ahí se le aplica la sangría. ¿Ya? Por lo tanto, es importante. Y lo segundo es que dentro de la lista de referencia tienen que estar solamente y exclusivamente los trabajos que fueron citados. Si dentro de tu manuscrito tú lo confeccionaste con 20 referencias y ocupaste 20 artículos para hacer la referencia, pero en la bibliografía aparecen 30, te lo van a rechazar porque no están encontrando las otras 10 dentro del manuscrito. Entonces tampoco es bueno multar. Como recomendación, de lo que hemos revisado dentro de varias revistas, el mínimo de referencia más o menos están dando dentro de las 30. De ahí para arriba te lo están aceptando. Hay una revista que incluso hay varias revistas que te exigen mínimo 30 referencias bibliográficas, hay otras revistas que te exigen dentro de esas 30 o dentro de tu bibliografía que al menos el 50% no sea menor a 5 años. Otras te piden que tanto porcentaje sean de citas o referencias de la misma revista, o sea que tú citas otro trabajo de esa revista. También eso da punto.
Otras revistas te piden que tanto porcentaje tienen que ser de revistas Scopus o WOS. O otras te piden que sean exclusivamente toda la referencia de revistas Scopus y WOS. Porque también es uno de los indicadores que si una revista quiere entrar a hacer Scopus, tiene que, todas sus referencias de los artículos tienen que ser de Scopus. Es como una ley que tienen ellos. Bien, eso por mi parte, muchas gracias por su atención y ahora viene la ronda de preguntas. Estimado Gabriel, le doy el pase. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación, muy interesante. Bueno, está abierta el micrófono para que puedan hacer sus preguntas o si gustan por chat. Tenemos a los expositores acá que nos acompañan para resolver todas las dudas que se han ido desarrollando durante la presentación. Por ahí, por el chat, he visto algunas que los voy a pasar a leer. Dice, de las referencias bibliográficas, ¿cuántas en español y cuántas en inglés? Una pregunta muy particular. ¿Es necesario en un artículo resultado de investigación proponer hipótesis? Si dentro de la investigación no se hizo esta técnica o no se propuso demostrar algo. Esas dos preguntas, si pudiésemos... En ese caso tendría que formular objetivos generales y específicos para que justifiquen la pesquisa, la indagación. Sí, a mí me gustaría... Debo tener hipótesis, perfectamente. Sí, me gustaría complementar lo que dice Sigrid, que es verdad, un trabajo no es necesario que tenga hipótesis, pero depende del diseño que se escriba. Por ejemplo, la hipótesis es de estudios cuantitativos, porque yo la tengo que demostrar por pruebas estadísticas. Ya un estudio cualitativo no es necesario que tenga hipótesis. Sí, puedo concluir el estudio cualitativo planteando una hipótesis, porque los estudios cualitativos pueden plantear teoría, ¿ya? Entonces no lo A una no. futura investigación, claro. Efectivamente. De hecho, me encanta conversar con Sigrid. Muy agradable. Dentro de los cuantitativos, los diseños descriptivos de los no experimentales no es necesario que lleven hipótesis. Y si llevan hipótesis, tienen que ser una hipótesis especial que se llama hipótesis predictiva. Por ejemplo, que es un estudio de los divorcios de X país. Entonces, yo puedo predecir que para el año 2023, de las parejas recién casadas, de los primeros 5 años, el 20% va a estar divorciada. Eso puede ser una hipótesis de un estudio descriptivo. Todos los demás sí o sí tienen que tener su hipótesis según hipótesis correlacionales, hipótesis de diferencia de grupo y hipótesis de causa-efecto se redactan de manera distinta. Y le puede agregar una nula por si acaso. Bueno, toda la hipótesis tiene que tener su hipótesis nula, Claro. porque tengo que hacer la prueba, pues entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con mi hipótesis de investigación o con la hipótesis nula? Y aparece otra hipótesis que se llama la hipótesis estadística cuando yo hago los análisis. Claro. ¿Ya? Pero esa es solamente, exclusivamente para los análisis. ¿Ya? Espero... Ya, y si no le con hipótesis, le ponemos pregunta de investigación. Eso sigamos con la estar ronda de siempre. preguntas. ¿Qué tipo de software utiliza para el análisis de datos de investigación cuantitativa? Bueno, la verdad es que yo no lo manejo, no soy estadístico, pero tengo un colega que es estadístico que en cuanto le mando los datos, me hace unos análisis espectaculares, me manda los gráficos, los resultados, las tablas y todo, y yo solamente me dedico al análisis, pero no soy el aplicador de los software estadísticos. No sé si tú, Rodrigo. Sí, mire, existen varios software. Ya está el SPS, que vale como $1,000, $1,500, $1,500. ¿Ya? Una barbaridad de plata. Sí, Tiene el Stata, que anda por el mismo precio, que también es análisis estadístico, la diferencia es que el Stata se mete en códigos. El claro. SPS es inductivo, con las teclitas, tú le vas pidiendo lo que queráis. También tiene RStudio, que es gratuito, 100% gratis, y es el mejor que está hoy en día. Tiene un colega lo nombra mucho, que lo ocupan para la minería de datos. Pero bueno, hay mucho. Y también tiene Sí. el PSPP, que es la versión gratuita del SPS, ¿ya? Y esa es de libre acceso. Lo que tienen que tener cuidado
con los software estadísticos es que hay software estadísticos que son para procesar muestras gigantescas y hay software estadísticos para muestras medianas. Claro. El SPS es para muestras grandes. Estamos hablando de 10.000 datos. El Stata es para muestras medianas hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo 100 personas y estoy ocupando un software para procesar 10.000, puede ser que eso me esté generando un cierto rango de diferencia en algunos de los resultados. Y eso también es causal cuando mandan cartas a los editores cuestionando el análisis estadístico de otras investigaciones. Perfecto. Bueno, algunas preguntas se repiten en relación a si se va a compartir la presentación. Bueno, efectivamente, al final del evento se va a compartir un link donde ustedes se registran, luego se le va a hacer llegar el certificado de asistencia, la grabación de las exposiciones, la PPT y una oferta académica orientada a ciencias de la educación por parte de la Universidad de Santander. Eso como también ha sido bien recurrente ese requerimiento. Es la respuesta. Al final, en un ratito más, le vamos a compartir la información para que se registren y de esta manera podemos hacerle llegar todos estos antecedentes y eventualmente poder seguir en contacto para poder ir reforzando algunos contenidos, eventualmente un segundo webinar en temáticas de interés, digamos, de la audiencia. Otra pregunta dice, ¿podría facilitarnos algunas de las referencias para profundizar un poco en las teorías de epistemología? Sí, bueno, yo tengo la buena noticia que ahora justamente en el mes de diciembre sale el libro que se llama Manual de Orientación Pedagógica en Metodología de la Investigación para las Ciencias Sociales. Y en ese libro está mucho más de lo que yo pude expresar ahora en 50 minutos y en el capítulo primero. En el segundo está la parte de la metodología de la investigación propiamente tal, que es con lo que yo terminé para dejarle a Rodrigo el espacio para que él llegue a la parte, digamos, específica. Yo hablé en general para contextualizar más o menos lo que continuaba con la presentación de él. Y el capítulo tercero, que creo que es importante, es respecto de la escritura científica. Todo lo que la pragmática ofrece respecto de la escritura científica, la argumentación como herramienta principal para persuadir a los lectores avesados a los cuales nosotros les escribimos, y convencerlo de las bonanzas del pensamiento de uno a través de los artículos científicos, las tesis o los libros, ¿no? Que es donde se ponen los resultados de las investigaciones. Ese librito, como le digo, a partir del mes de fines de diciembre, mediados de diciembre, que me lo entregan y va a estar a la vez. El otro librito que yo publiqué hace unos 2 o 3 años se llama Lingüística y Filosofía de la Ciencia, donde también se habla sobre estas cuestiones epistemológicas, toda ¿cómo se llama? Los aportes de Kuhns, de Lakatos, de Feyerabend, de Karl Popper, y los grandes epistemólogos que han de alguna manera hecho realidad esta evolución y este desarrollo de la ciencia en general. También ese libro tiene ya una muy buena circulación y una buena aceptación. Eso es lo que yo puedo decir de mi cosecha, digamos. Y después están los otros libros de Schuster, sobre observadores y observantes. ¿Cómo es el libro? ¿Dónde está ahí? Acá, al lado. Los dos que están al lado del botón. Eso. Observando observadores, de Federico Schuster, y las ciencias sociales, explicar o comprender, de Gallastegui. Por ejemplo, estos son actuales o modernos y de alguna manera nos clarifican y nos ejemplifican y nos dan luces respecto de estos temas. Perfecto, ya, bueno, vamos a ir cerrando. Me parece que hay una más por ahí.
¿Qué opina de los explicativos que permiten parafrasear y hacer un resumen a partir de palabras clave? O sea, ¿cómo va para ti, Rodrigo? Bueno, la verdad es que hoy en día la inteligencia artificial ha avanzado tanto que tú le puedes pedir que haga un artículo solo, ¿ya? De hecho, para las revisiones sistemáticas hay unos software que te procesan la información, te la buscan, te la agrupan, y hay varios que ocupan, sacan el mismo pantallazo, lo pegan y lo tiran ahí, te lo entregan agrupado, el número, y te arman las categorías propias. Eh, con respecto, si son buenos o no son buenos, en exclusivamente el de para parafrasear, mira, yo creo que no hacen mal, pero yo siempre soy de la idea que uno tiene que saber hacerlo, porque al igual como el software estadístico te entrega el dato, te resume todo a un valor P de 0,05. Y tú tenés que saber que si supera eso, acepto hipótesis nula, y si baja, existen diferencias. Pero ¿cuál es el problema? Que después tú tienes que explicarlo. Entonces, el software te entrega hasta cierto momento, pero después viene la habilidad del investigador. Y ahí es cuando a mí me interesa mucho leer el libro de Sigrid sobre el tema de la escritura académica, porque cuando uno escribe de manera científica, uno hace interactuar a los autores, lo hace conversar a la gente que uno cita y lo hace discutir. Y tú, entre medio, haces análisis y reflexión. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que yo he visto en los trabajos que a veces los alumnos cuando lo ocupan es como copias, pegas, copias, pegas, copias, pegas. Exacto, claro, es Están bien otra cosa. citados, sí, están bien citados, pero Sí, se nota mucho que es como un lenguaje como hola, claro. chao, y va así. Entonces no tiene una sintaxis el desarrollo de esa idea. Pero de que pueden ocuparlo, ocúpenlo, pero también no se queden con eso, sino agréguenle algo de elementos de ustedes para poder ir entrelazando las ideas que van planteando dentro de las citas y las interacciones de los autores. Perfecto. Rodrigo, ¿qué técnica sugieres para parafrasear? Bueno, como técnica, lo que ocupo yo, ocupo una bien arcaica, bien de la edad de piedra comparado con los software que hay hoy en día. Armo una planilla y empiezo a poner el título del artículo, el nombre del autor y al lado ideas principales. Y voy rescatando algunas textuales y las voy citando de manera correcta. La pongo entre comillas, le pongo el número de página, cómo va, y la otra voy modificando yo mismo. Y ahí lo voy haciendo una, dos veces. Después, ¿qué hago? Que alguien me lea el artículo, otra persona, si está entendible o no está entendible. Idealmente una persona que no sea del área, porque si lo entiende una persona que no es del área, es que el artículo quedó bien escrito. Lo van a Si el entender todo, artículo claro. que lo entendió todo, si se queda Claro. enredado es que está mal escrito. Y Sí, ahí lo voy procesando y después lo reviso dos veces más y ahí ya lo dejo. claro. Y lo segundo es práctica. Esto es 100% práctica. Yo leo el primer artículo que escribí, me tapo la cara, y ahora leo el último que escribí y está mucho mejor porque todos los meses yo voy tratando de sacar un artículo, al menos de reflexión. Claro. Fíjate que el parafrasear para mí tiene un significado que es expresar con mi propia capacidad verbal o lingüística las ideas contenidas en. Es decir, yo puedo decir con mis propias palabras aquello que ese otro autor dijo con su propia expresión verbal. Entonces, cuando tú logras ese nivel, digamos, de abstracción por una parte de la idea y luego de poder expresarla sin perder la coherencia semántica de la idea, es cuando uno está parafraseando bien, es decir, está diciendo lo mismo que el autor donde obtuviste la idea, pero con tus propias palabras. Entonces tú puedes ir explicando y te refuerzas con la cita textual de ese autor que en el fondo va a decir lo mismo, pero con las palabras de él, que yo ya lo parafraseé y lo dije con mi propia expresión verbal. Es un juego bien interesante, casi dialéctico, ¿eh? de cómo se llama, de cómo hacer parafraseo.
Lo importante es que no pierda coherencia ni gramatical ni semántica el texto. Perfecto. Algunos comentarios ahí, o parafraseando algunas cosas. Pregunta, opinión sobre el lenguaje coloquial. Bueno, el lenguaje coloquial no tiene cabida dentro de la investigación científica y la publicación de sus resultados. El lenguaje coloquial es para situaciones de conversación coloquial, contextos de situación comunicativa. Si usted ve a un sacerdote en el púlpito contar un chiste picante, es porque está fuera de contexto. No puede usar un lenguaje coloquial en un contexto como es una iglesia, el púlpito, y el respeto a los feligreses, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ciencia tiene que ser un lenguaje directo, ajeno a lo metafórico, a lo poético, un lenguaje directo, como digo yo, y muy objetivo, conciso, preciso. Y metalingüísticamente hablando, usando los términos correctos para designar tal o cual elemento. Eso. Perfecto. Bueno, en el chat se está colgando el link para la inscripción, que es importante que hagan el registro para poder hacer llegarles la información de las exposiciones, la presentación, el certificado de asistencia y la oferta académica de UNISAN para quienes estén interesados en ir generando formación en ciencias de la educación a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en distintos contenidos y formaciones específicas del área de la educación. Ya, y para terminar con las preguntas, es una aclaración de Rodrigo, pero cuando transcribimos entrevistas u opiniones, ¿mantiene como habla la persona, verdad? ¿O puede aclarar, por favor? Cuando transcribimos entrevistas u opiniones, mantiene como habla la persona, la persona. Claro, la diferencia entre el entrevistador que escribe aquello que el entrevistador dijo radica en que lo que dijo el entrevistador y expresado por porque el que hizo la entrevista tiene que poner entre comillas, para destacar que esto que está en un lenguaje coloquial fue, ¿cómo se llama?, auténtico y lo dijo la otra persona tal cual. Bueno, Pero él no puede asumir una actitud, digamos, coloquial frente a una entrevista, que es una cosa mal y seria. exactamente. Bueno, hoy día está muy en boga todo esto de la comunicación y de las entrevistas por el tema de los contextos, que muchas veces se sacan las entrevistas de contexto, y la famosa fake news también, que se ha vuelto una disciplina prácticamente de construir realidades. Sí. Y hoy día con las redes sociales, obviamente eso se potencia aún más y se genera una difusión de un contenido que no es real desde una mentira forzada o intencionada para fines de determinados objetivos. Bueno, finalizamos entonces con las preguntas. Solo nos va quedando, como digo, ya que ustedes se registren y brevemente, como ya adelanté un poco, señalar la oferta académica de UNISAN que está disponible. Rodrigo, si puedes continuar con la presentación, por favor, para que se vea la última parte, digamos, de este workshop. Gracias a ustedes también por la participación. Saludos a todos los países hermanos que nos están, que tuvieron la presencia hoy día en este workshop de distintos países de Latinoamérica. Felicitamos el entusiasmo y la participación, y obviamente ojalá podamos seguir viéndonos en otras iniciativas de distintas temáticas. Ustedes mismos pueden ir proponiendo temáticas de interés y podemos ir desarrollando conversatorios, webinars o workshops de temas que sean particulares
de cada uno de los países o de las universidades o de los académicos que están participando. Bueno, la formación de UNISAN, como ya les señalaba, licenciatura en Ciencias de la Educación, es un programa que está orientado para profesionales o académicos que no necesariamente tienen formación en educación. Recordemos que en las universidades hay otras áreas del conocimiento que también imparten docencia. En consecuencia, este es un postítulo que puede venir bien para efectos de perfeccionar los conocimientos, digamos, de los docentes en el área de las ciencias de la educación. Maestría en Ciencias de la Educación, maestría en Educación, Estadística, Docencia e Investigación, doctorado en Ciencias de la Educación y Estadística y doctorado en Ciencias de la Educación. Finalmente, un programa de continuidad de estudios para aquellos docentes que tengan procesos inconclusos de doctorado. Hay un programa especial que tiene una duración de 6 meses, y este programa permite poder lograr finalmente el grado académico de doctor con una universidad oficial como es la Universidad de Santander, reconocida por los respectivos convenios bilaterales y multilaterales que participan los países en Latinoamérica. El programa se vuelve oficial en los respectivos países. Básicamente eso es lo que UNISAN es privada. Es una universidad privada oficial, está reconocida por la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y obviamente cada una de las formaciones cuentan con REVOE, reconocimiento de validez oficial de estudios. En consecuencia, los programas son oficiales y, como ya les señalaba, por los convenios multilaterales de los respectivos países, los títulos expedidos en México son válidos en Chile, en Perú, en Ecuador, digamos en Nicaragua, en fin, donde corresponde. Eso es, y si no hay alguna pregunta adicional o en particular acerca de temas académicos, podemos dar por finalizada la actividad. No obstante, recordarles, por favor, regístrense en el link que se les compartió para poder hacerle llegar la presentación, hacerle llegar el certificado de asistencia, la oferta académica de UNISAN y la grabación de la exposición propiamente tal. Duración de las maestrías. En México los programas de maestría duran entre 1 año y medio y 2, o hasta 3 en algunos casos. El doctorado es 2 años el mínimo y 3 años el máximo. El programa es el mismo, lo que sucede es que en algunos países por la legislación local se exige que tengan una duración mayor, 3 años. En consecuencia el programa se hace bimensual y ahí se lleva a un periodo de 36 meses. Pero si el alumno le interesa una versión más comprimida, puede lograr el doctorado en una versión de 24 meses o 2 años. El costo del doctorado. Hay valores de precio de lista y valores convenio. Esos temas particulares porque hay que ver cuál es el programa de interés y cuál es la situación particular de cada alumno, porque hay conductas de entrada que a veces no son compatibles. En fin, entonces esos temas hay que revisarlos más bien caso a caso. Y eventualmente también se pueden hacer convenios con instituciones y ahí los alumnos pueden acceder a becas o a descuentos adicionales. En consecuencia, es difícil poder definir valores. Ahí preferiría una consulta más particular. En lo general ya se señaló, son programas que duran entre 2 y 3 años, 100% online. El caso de las maestrías de 1 a 2 años. Básicamente es un programa 100% online, muy compatible con el quehacer docente y profesional, no así como en otros países, particularmente en Chile, que en muchos de los posgrados, particularmente los doctorados, hay que dejar de trabajar para poder hacer un doctorado. Este programa desarrollado por UNISAN cuenta con una versatilidad en términos de compatibilizar el trabajo con la formación continua y el perfeccionamiento docente, lo que obviamente es muy bienvenido para todos los que aspiramos a formación y a educación y a desarrollar docencia en educación superior. Y en educación media o secundaria de igual forma también. Los docentes de enseñanza secundaria también obviamente están necesitando perfeccionamiento y mejorar sus competencias, y obviamente un posgrado le viene muy bien y permite poder
generar mayor calidad en su formación y movilidad para poder desarrollar una carrera docente. La página web también la pueden revisar ahí, unisam.cl. Ahí mismo también hay un link de contacto, también si quieren revisar la oferta académica y particularmente buscar información que nos va a llegar, y nosotros les vamos a contestar gustosos a las preguntas que ustedes nos hagan. Se reitera, muchas gracias por la asistencia, por la participación, y ahí respecto a las últimas preguntas, insisto, la información es a partir de su inscripción en el link que se les ha compartido, y ahí luego se le van a hacer llegar los antecedentes que ustedes requieran. Y gracias a ustedes y muy buenas tardes, muy buenas noches.